El anzuelo se hundió en el agua negra de la albufera como un secreto que no quería ser revelado. Y en ese instante supe que Miguel Ángel me había mentido desde el principio. No mires atrás. ¿Santiago? Murmuró con esa voz ronca que olía a tabaco y a mar, mientras su mano rozaba la mía en la penumbra del bote. Un toque que quemaba más que el sol de Valencia en julio. Pero yo miré. Y lo que vi en sus ojos no era deseo, sino un abismo de culpa que me arrastró al fondo de todo lo que creí amar. Era un verano asfixiante en Valencia. De esos que te pegan a la piel como una segunda capa de pecado. Yo tenía 28 años. Un trabajo anodino en una oficina del puerto que me dejaba las tardes libres para vagar por las playas de la Malvarrosa, fingiendo que la sal en el aire lavaba las dudas que me carcomían por dentro. Mi amigo Pablo, con quien había crecido en el barrio del Carmen, me había invitado a su casa familiar en las afueras, cerca de la Albufera, para una barbacoa improvisada. Ven, tío. Mi familia es un circo, me dijo riendo. Ajeno a que su tío, Miguel Ángel, sería el payaso que me rompería el corazón en 1000 pedazos. Pablo era el típico valenciano, ruidoso, con una risa que retumbaba como las fallas en marzo, y un corazón tan abierto como las puertas de la catedral. Su familia vivía en una masía vieja, con azulejos morunos en el patio y el aroma perpetuo de paella cocinándose en la leñera. Miguel Ángel, su tío por parte de madre, era el enigma de la casa. Había llegado de Madrid hacía unos meses, huyendo de no sé qué demonios, y se instalaba en el sofá como si el mundo le debiera un descanso eterno. Lo vi por primera vez esa tarde, mientras Pablo y yo jugábamos a las cartas en el porche. Estaba recostado en una hamaca, con una cerveza en la mano y los ojos perdidos en el horizonte de naranjos. Tenía 42 años. Pero parecía tallado en piedra antigua, alto, con hombros anchos que tensaban la camisa blanca, y una barba de 3 días que le daba un aire de bandido romántico sacado de una novela de Pérez Galdós. Nuestras miradas se cruzaron por accidente. O eso creí entonces. Él sonrió. Una curva lenta en los labios que me hizo tropezar con mis propias palabras cuando Pablo me presentó: Santiago. Este es mi tío Miguel Ángel, el que se cree pescador profesional. Su apretón de manos fue firme, cálido, y duró un segundo de más. Encantado, chaval. Pablo me ha hablado de ti. Dice que eres el que siempre gana en las partidas de mus. Su voz era grave, con ese acento madrileño que chocaba contra el valenciano suave de la familia. Pero había algo en ella que vibraba, como el rumor de las olas en Cullera. La barbacoa transcurrió en un torbellino de risas y humo de sardinas a la plancha. La madre de Pablo, una mujer robusta con delantal floreado, me sirvió un plato rebosante de arroz negro, insistiendo en que comiera como si fuera su hijo. Miguel Ángel se mantenía al margen, bebiendo en silencio. Pero sus ojos volvían a mí una y otra vez, como si midiera el peso de mi alma. Al final de la noche, cuando el sol se hundía en el lago y las luciérnagas empezaban su danza, se acercó con una propuesta que sonó a destino: mañana voy a pescar a la Albufera. ¿Te apuntas? Pablo dice que odias el agua, pero a lo mejor te convenzo. No sé por qué dije que sí. Tal vez porque en Valencia, rechazar una invitación así es como escupir en la cara de la Virgen de los Desamparados. O tal vez porque en el fondo, yo también huía de algo, de las noches solitarias en mi piso de Ruzafa, de las miradas furtivas en las saunas del centro, de la familia que en Alacant me preguntaba cada Navidad por qué no tenía novia. Mi secreto era un peso que cargaba desde los 16. Cuando besé a un compañero de instituto en las sombras del Turia y juré no repetirlo.
Ser gay en una Valencia que baila entre la tradición y el orgullo del rainbow era como caminar sobre brasas. Podías quemarte. Pero el calor te hacía sentir vivo. Al amanecer, me recogió en su viejo Seat Ibiza, con el maletero lleno de cañas y cebo. Olía a colonia barata y a café solo. No hables mucho, Santiago. El silencio es el mejor amigo de un pescador, dijo mientras conducíamos por la carretera polvorienta hacia el lago. La Albufera se extendía ante nosotros como un espejo roto, con sus arrozales verdes y las barcas de los pescadores salpicando el agua. Amarramos el bote en un muelle escondido, lejos de los turistas, y remamos hasta el centro, donde el mundo parecía detenerse. Allí, solos bajo el cielo que se teñía de azul, empezó todo. Hablamos poco al principio, del fútbol, de las fallas que se acercaban, de cómo Valencia había cambiado desde que él era un crío. Pero entre silencio y silencio, sus confesiones salían como peces en la red. Había dejado Madrid por una ruptura fea, dijo, sin detalles. Yo le conté de mi trabajo, de cómo odiaba las rutinas que me ahogaban. Cuando el sol alcanzó su cenit, el anzuelo mordió por primera vez. Él se rió al ver mi torpeza, y en un gesto que fingí casual, su brazo rozó el mío. El contacto fue eléctrico. Un rayo que me dejó sin aliento. ¿Sabes? Pablo me dijo que eras diferente. No sé por qué. Pero lo eres, murmuró. ¿Y sus ojos? Marrones como el chocolate amargo de las turroneras. Se clavaron en los míos. Regresamos al atardecer con un par de lucios en la nevera portátil. Y algo había cambiado en el aire entre nosotros. Esa noche, en la masía, Pablo me guiñó un ojo. Mi tío te ha calado. Es un lobo con piel de cordero. Reí. Pero el corazón me latía desbocado. Al día siguiente, volví solo a la Albufera. No por los peces, sino por él. Miguel Ángel me esperaba en el muelle, con una sonrisa que prometía tormentas. Pensé que no vendrías, dijo. Y remamos de nuevo. Esta vez más cerca. Los hombros tocándose en cada golpe de remo. Los días se convirtieron en una rutina adictiva, mañanas en el bote, tardes en las tabernas del Cabanyal bebiendo vino de la tierra. Noches en mi piso donde él llegaba con excusas para Pablo. Solo un rato. Para charlar, decía. Pero sus besos eran fuego valenciano. Intensos y devoradores. Me enamoré como un tonto. Con esa entrega ciega que solo el primer amor prohibido permite. Él me hablaba de su juventud en Madrid. De amores fugaces en los bares de Chueca. De cómo el armario lo había asfixiado hasta que huyó. Eres lo primero real que encuentro en años. ¿Santiago? Me susurraba mientras sus dedos trazaban mapas en mi espalda. Yo le creía. Porque en sus brazos, Valencia parecía un paraíso donde los secretos no pesaban. Pero los secretos siempre salen a flote. Como un cuerpo en el lago. Una semana después, mientras él dormía a mi lado, su teléfono vibró en la mesita. Lo ignoré al principio. Pero la curiosidad es un demonio travieso. El mensaje era de un número desconocido. Miguel. ¿Cuándo vuelves? La niña te echa de menos. No me hagas esto otra vez. El mundo se me cayó encima. ¿Una niña? ¿Una mujer? Me vestí en silencio y salí a la calle, donde la brisa del Mediterráneo no bastó para enfriar la rabia que me ardía en el pecho. Al día siguiente, en el bote, lo confronté. Dime la verdad.
Miguel. ¿Estás casado? ¿Tienes una familia? Su rostro palideció. Y por primera vez vi miedo en esos ojos que me habían hipnotizado. No es lo que piensas. Santi. Es complicado. Pero yo ya no quería complicaciones. Le grité. Las palabras saliendo como veneno, me has usado. Eres un mentiroso. Un cobarde que juega con la gente. Él intentó tocarme. Pero me aparté. Y el bote se mecía como mi alma destrozada. Remé de vuelta solo. Dejándolo atrás con su culpa. Esa noche. Pablo me llamó. Preocupado. Mi tío está hecho polvo. ¿Qué ha pasado? No le dije nada. Pero el barrio murmuraba. Valencia es un pueblo grande, las lenguas se sueltan como las mascletas en las fiestas. Descubrí que Miguel Ángel había huido de Madrid no por una ruptura, sino por un escándalo, una aventura con un hombre casado. Un divorcio que lo dejó con deudas y una hija de 10 años a cargo de su exmujer, a quien había amado en su juventud heterosexual fingida. No era casado. Pero la niña era su ancla. Su secreto más profundo. Y yo, el idiota, había sido su escape temporal. Los días siguientes fueron un infierno de dudas. Lo evitaba. Pero él me buscaba en las sombras, notas bajo la puerta. Llamadas a medianoche. Por favor. Déjame explicarte. No es lo que crees. Y una parte de mí quería creerle. Porque el amor no se apaga con una revelación, se transforma en algo más oscuro. Más adictivo. Finalmente. Cedí. Nos encontramos en un café de la Plaza de la Reina. Bajo la lluvia torrencial que azotaba Valencia como un castigo divino. Allí. Entre sorbos de horchata amarga. Me lo contó todo, su matrimonio por presión familiar. El descubrimiento de su verdadera orientación en la treintena. El divorcio que lo dejó solo con la custodia compartida de Lucía. Su hija. Vine aquí para empezar de cero. Pero tú. Tú me has hecho querer quedarme. Lloré como un niño. Y él también. Nos abrazamos en medio del café. Ajenos a las miradas curiosas. Pero el perdón no borra las grietas. Empezamos de nuevo. Con cautela, visitas a la niña en secreto. Promesas de honestidad. Lucía era un sol de rizos oscuros. Con los ojos de su padre. Y me conquistó con su risa cuando le enseñé a lanzar la caña en el lago. Eres el novio de papá. ¿Verdad? Me preguntó un día. Y Miguel Ángel se tensó. Pero yo sonreí, algo así. ¿Pequeña? Sin embargo, la felicidad en Valencia es frágil como un azulejo. El conflicto estalló cuando Pablo lo descubrió. Entró en mi piso sin avisar. Borracho de rabia tras una pelea familiar. Eres un cabrón. Estás follando con mi tío. ¿Cómo pudiste? Sus puños volaron. Y aunque lo esquivé, el golpe emocional fue peor. Él es familia. Santiago. ¿Y tú? Mi mejor amigo. La traición dolía en capas, no solo el secreto, sino la ruptura de lazos que creí eternos. Miguel Ángel llegó corriendo, separándonos como a niños en el patio de recreo. Pablo. Escúchame. Es amor. No un juego. Pero Pablo no escuchaba. Se fue gritando maldiciones. Y al día siguiente, la familia se enteró. La madre de Pablo. Con su delantal manchado de lágrimas. Me llamó, has roto nuestro hogar. Hijo. Miguel Ángel siempre ha sido el perdido.
Pero tú eras como un hijo. El barrio bullía de chismes, en el mercado de Ruzafa. En las verbenas del río. Todos hablaban del pecado que había envenenado la Masía. Yo, que había luchado por aceptarme, ahora era el villano en una telenovela valenciana. El Alto Trao llegó una noche de tormenta. Cuando Miguel Ángel desapareció. Lo busqué por toda Valencia, en las playas de la Patacona. En los bares de la Marina. En la Albufera embravecida. Lo encontré en el puente de la Sud de Eleor. Con una botella en la mano y los ojos rojos. No puedo más. Santi. Lucía se queda sin padre si sigo así. Mi exmujer amenaza con quitarme la custodia. Dice que soy un peligro para ella ¿Por esto? Señaló entre nosotros. Y el gesto fue un cuchillo. Tú o ella. Esa es la decisión. Me quedé helado. La lluvia calándome hasta los huesos. ¿Me estás diciendo que elijas? ¿Después de todo? Él sollozó. Un sonido gutural que rompió algo en mí. No es justo. Lo sé. Pero la amo. Santi. Y te amo a ti. Soy un egoísta de mierda. En ese momento, el mundo se redujo a nosotros dos. Colgando del borde de un precipicio emocional. Podía empujarlo. O saltar con él. Recordé las noches en el bote. Susurrando sueños bajo las estrellas, el tacto de su piel contra la mía. Salada como el mar, la forma en que Lucía me llamaba tío Santi. El amor no es lineal, es un laberinto de sacrificios. Quédate con ella. Le dije finalmente. La voz quebrada. Pero no me pierdas del todo. Podemos ser. Lo que sea. Pero no nada. Él me besó bajo la lluvia. Un beso desesperado que sabía a despedida y a promesa. Regresamos a la Masía empapados. Y allí. En el patio con las luces tenues. Pablo nos esperaba. No con puños. Sino con lágrimas. Lo siento. Tío. No lo entendía. El abrazo familiar fue torpe. Pero real, 3 hombres rotos tejiendo una red nueva. Los meses siguientes fueron un renacer lento. Miguel Ángel se quedó en Valencia. Luchando por la custodia con abogados que olían a tinta y a esperanza. Yo me mudé a la Masía. Compartiendo el sofá con Lucía mientras él trabajaba en un taller de barcos en el puerto. No era perfecto, las noches de celos cuando él visitaba a su ex. Las miradas de reproche en las misas dominicales. Las dudas que me asaltaban en la quietud de la Albufera. Pero construimos algo humano. Frágil y hermoso. Pablo se convirtió en nuestro aliado. Organizando barbacoas donde el amor se disfrazaba de amistad. Un año después. En la fiesta de las fallas. Con el humo de las mascletas tiñendo el cielo. Miguel Ángel me pidió que fuéramos oficiales. No más secretos. Santi. Eres mi familia. Lucía. Con un petardo en la mano. Gritó, sí. Papá. Tío Santi se queda. Y en ese caos de fuego y alegría valenciana. Supe que el destino no se cambia con un anzuelo. Sino con el coraje de amar a pesar del abismo. La Albufera nos vio envejecer, pescando con Lucía. Que creció alta y rebelde como su padre, riendo en las tabernas hasta el amanecer. Curando heridas con besos robados en la penumbra. Valencia. Con su sol implacable y sus sombras largas. Nos enseñó que el amor gay no es un escándalo. Sino una paella compartida, especiada. Ardiente. ¿Y siempre? Siempre. Con un grano de arroz para la suerte. No todo fue fácil.
Hubo noches en que el peso de las mentiras pasadas me aplastaba. Y él lloraba pidiendo perdón. Hubo discusiones furiosas. Como la vez que su exmujer lo acusó de abandono y yo dudé. Solo un instante. De su lealtad. Pero cada crisis era un anzuelo que nos unía más. Aprendí que el perdón no es olvidar, sino elegir recordar lo bueno. Y en Miguel Ángel. Lo bueno era un océano, su risa grave. Su forma de cocinar fideuá con manos temblorosas de amor. La manera en que me miraba como si yo fuera el único puerto seguro en la tormenta. Hoy. Con Lucía en la Universidad de Barcelona estudiando biología marina, para salvar la Albufera. Papá. Dice. Y Pablo casado con una chica de Torrent que hace las mejores buñuelas del mundo. Nosotros dos remamos solos en el bote. El sol se pone, tiñendo el agua de oro. Y su mano encuentra la mía. Gracias por no soltarme. Santi. Murmura. Y yo sonrío. Porque en este vasto mar de dudas hemos pescado algo eterno, una vida tejida de verdades a medias. Pero de un amor entero. La rutina de la masía se convirtió en nuestro refugio. Pero los fantasmas del pasado no se ahuyentan con un buen plato de arroz al horno. Una mañana de octubre. Cuando las hojas de los naranjos empezaban a dorarse como el pan de la horchatería Santa Catalina. Miguel Ángel recibió una carta de Madrid. La abrió en la cocina. Con el café humeando en la mesa de madera astillada. Y su rostro se endureció como la piedra de la lonja de la seda. Es mi ex. Dijo. Pasándome el sobre con manos que temblaban ligeramente. Quiere la custodia total de Lucía. Dice que mi estilo de vida es perjudicial. El mundo se me nubló. ¿Estilo de vida? ¿Se refiere a nosotros? Él asintió. Y en ese gesto vi el abismo de nuevo abriéndose bajo nuestros pies. Lucía estaba en el patio, jugando con el gato callejero que habíamos adoptado. Ajena a que su mundo pendía de un hilo. Llamamos a Pablo de inmediato. Y él llegó furioso. Con el pelo revuelto y una botella de vino bajo el brazo. Esto es una mierda. Tío. Mi hermana siempre ha sido una arpía. ¿Pero qué pruebas tiene? Pasamos la tarde en el salón. Rodeados de fotos familiares en las que Miguel Ángel sonreía fingidamente al lado de una mujer que ya no era parte de su vida. Hablamos de abogados. De testigos. De cómo Valencia, con su orgullo LGTB cada junio, podría ser nuestro escudo. Pero el miedo es contagioso. Esa noche, mientras Miguel Ángel se duchaba, me senté en el borde de la cama y lloré en silencio. ¿Y si perdía a Lucía? ¿Y si el amor que habíamos construido se desmoronaba como un castillo de arena en la playa de Gandía? Cuando salió, envuelto en una toalla, me encontró así y se arrodilló a mis pies. No llores. Mi amor. Pelearé por ella. Por nosotros. Sus labios rozaron mis rodillas. Y en ese gesto humilde, el deseo renació. Feroz y consolador. Nos amamos con urgencia. Como si cada caricia pudiera sellar nuestro pacto contra el destino. Los días se volvieron una batalla legal. Contratamos a un abogado de la Ciutat Bella. Un hombre canoso con corbata de fallero que nos prometió victoria. En España, el amor es amor. Señores. La ley está de nuestro lado desde 2005. Pero las audiencias eran un suplicio, la ex de Miguel Ángel. Elena. Con su mirada gélida y su abogada impecable. Pintándonos como depravados. Mi cliente solo quiere proteger a la niña de un entorno inestable. Declaraba. Y cada palabra era un latigazo.
Miguel Ángel testificó con voz firme, contando su historia, el matrimonio por obligación, el despertar tardío, el coraje de ser padre gay en un mundo que aún juzga. Yo me senté en la sala, conteniendo las lágrimas, orgulloso y aterrorizado. En medio del caos, un secreto más profundo salió a la luz. Una noche, después de una sesión agotadora, Miguel Ángel confesó algo que me dejó sin aliento. Antes de Elena, hubo alguien en Madrid. Un hombre. Se llamaba Javier. Era mi jefe. Casado. Y lo nuestro fue ¿destructivo? Me contó de las noches robadas en hoteles discretos. De las promesas rotas. De cómo Javier lo abandonó cuando el escándalo estalló y su mujer lo descubrió. Por eso huí. Por eso te mentí al principio. Temía repetirlo contigo. El entendimiento llegó como una ola, su culpa no era solo por Lucía, sino por un patrón de amores tóxicos que lo había marcado como un hierro al rojo. Me enfurecí. Por supuesto. ¿Y yo qué soy? ¿Miguel? ¿Otro capítulo en tu novela de errores? Grité en la cocina, con los platos temblando en los armarios. Y él no se defendió. Solo bajó la cabeza. Eres el final, Santi. El que quiero escribir bien. Nos separamos esa noche. Él durmiendo en el sofá. Yo en la cama fría. Pero al amanecer, Lucía nos encontró así. Con la sabiduría de sus 11 años. Dijo, no peleéis. Por favor. Os quiero a los dos. Ese fue el puente que cruzamos. Frágil pero suficiente. La audiencia final fue en diciembre, con el viento de levante azotando las ventanas del juzgado. Elena presentó pruebas, fotos borrosas de Miguel Ángel en un bar de Chueca. Testimonios de vecinos madrileños que lo llamaban el pervertido. Yo subí al estrado, con el corazón en la garganta. Y hablé de nuestro hogar, de las cenas familiares con paella y cuentos antes de dormir. De cómo enseñaba a Lucía a remar en la albufera. De un amor que no destruía, sino que construía. No soy un peligro, dije, mirando al juez. Soy familia. Cuando descendí, Miguel Ángel me tomó la mano bajo la mesa. Y en ese toque silencioso, sentí su gratitud como un bálsamo. El veredicto llegó 2 semanas después. Envuelto en nieve inusual para Valencia, custodia compartida. Con condiciones que nos ataban como cadenas doradas. Elena ganó visitas exclusivas en Madrid. Pero Miguel Ángel retuvo el hogar principal. Celebramos en la Masía con Pablo y su esposa, bebiendo cava hasta el amanecer. Lucía bailaba alrededor de la mesa, gritando victoria. Y por un momento, el peso se levantó. Pero la victoria trae sus propias sombras. Elena no se rindió, empezó a envenenar a Lucía con llamadas llenas de veneno sutil. Tu papá tiene un amigo especial. ¿Sabes? No como los papás normales. La niña llegó un día del cole con ojos hinchados, preguntándome, Santi, ¿por qué la mamá dice que sois malos? Le expliqué con palabras simples, como las que usaba García Lorca en sus poemas, el amor es como un río. Pequeño. Fluye donde quiere. Y mientras no haga daño. Es hermoso. Ella me abrazó. Y en ese abrazo, juré protegerla de las tormentas que su padre y yo habíamos desatado. El invierno trajo una calma tensa. Miguel Ángel encontró trabajo estable en el astillero, tallando proas de barcos que parecían alas listas para volar. Yo ascendí en la oficina, ganando lo suficiente para soñar con un piso propio en el Cabanyal, cerca del mar.
Nuestras noches se llenaron de intimidad redescubierta, cenas a la luz de velas. Paseos por el jardín del Turia donde susurrábamos planes para el futuro. Quiero adoptarte legalmente algún día, me dijo una noche. Y el sueño me robó el aliento. Sin embargo, el conflicto latente estalló de nuevo en primavera. Durante la Semana Santa, Pablo organizó una romería familiar a la Virgen. Y allí, en la procesión de las calles empedradas, Elena apareció con Lucía de la mano. No era su turno de custodia, pero había manipulado el calendario. La niña corrió hacia nosotros, pero Elena la retuvo, lanzándonos una mirada que podía congelar el Mediterráneo. No es lugar para vosotros. Siseo. Miguel Ángel palideció. Y yo sentí la bilis subir. Pablo intervino. Pero el daño estaba hecho, Lucía lloraba, confundida entre la devoción y el rechazo. Esa noche, en casa, explotamos. No puedo seguir así, gritó Miguel Ángel. Cada paso que damos, alguien nos pone una trampa. Yo le respondí con igual furia, entonces ríndete. Vuelve con ella si es lo que quieres. Las palabras fueron balas. Y el silencio que siguió. Un campo de minas. Durmientes separados por días. Él en el taller hasta tarde. Yo vagando por las playas solo, recogiendo conchas como si pudieran recomponernos. El punto de quiebre llegó en una llamada de Lucía desde Madrid. Papá. La mamá dice que si no vienes solo, no me verás más. Miguel Ángel colgó, destrozado, y me miró como si yo fuera el culpable. Tengo que ir. Santi. Solo esta vez. El solo fue un puñal. ¿Y yo qué? ¿Soy el secreto de nuevo? Él no respondió. Solo empacó una maleta. Lo vi partir desde la ventana. El SEAT perdiéndose en la carretera. Y el vacío me tragó entero. Pasé la semana en un limbo de ira y autocompasión. Pablo me visitó, trayendo buñuelos de la panadería de la esquina. No lo pierdas, hermano. Mi tío es un idiota, pero te ama. Y Lucía te adora. Sus palabras me ablandaron. Y recordé por qué luchábamos, no por un romance de novela, sino por una familia improvisada en el crisol valenciano. Miguel Ángel regresó al quinto día, con ojeras y una flor de azahar en la solapa, robada de los naranjos madrileños. Elena cedió. Pero a un precio, quiere que finja normalidad en las visitas. Lo abracé, perdonándolo de nuevo. Porque el amor es eso, una serie de rendiciones. No finjas conmigo, le susurré. Nunca. El verano volvió, trayendo el calor que todo lo purifica. Pescamos en la Albufera con Lucía, que ahora remaba con maestría. Y en el bote, bajo el sol implacable, hablamos de adopción, de mudarnos a una casa con jardín en Benimaclet. Valencia nos bendecía con sus fiestas, el Corpus con sus alfombras de serrín. El misteri que recordaba que el drama humano es eterno. Y en medio de todo, nuestro amor crecía, arraigado como los olivos en la huerta. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, guardaba una última vuelta. Una tarde de agosto, mientras Miguel Ángel tallaba una figura de madera, un ángel con alas rotas colapsó en el taller. Lo encontré así, pálido como la luna llena. Y el pánico me invadió. El hospital de la fe fue un borrón de luces y voces, infarto, decían los médicos. Estrés acumulado. Señor.
Su pareja tiene el corazón de un guerrero. Pero necesita paz. En la sala de espera. Con el olor a desinfectante quemándome la nariz. Llamé a Pablo y a Elena. Ella llegó con Lucía. Y por primera vez. Nos miramos sin odio. Cuídalo. Me dijo. Y en sus ojos vi el cansancio de una guerra compartida. Lucía se acurrucó en mi regazo. Y le conté cuentos de la Albufera hasta que Miguel Ángel despertó. Débil pero vivo. Desde el hospital. Todo cambió. Vendimos la masía. Compramos un piso luminoso en el mercat. Y Miguel Ángel dejó el taller por un trabajo de oficina más calmado. Elena y yo firmamos una tregua, visitas conjuntas. Navidades alternas. Un puente sobre el abismo. Lucía floreció. Bilingüe en amor y en secretos superados. Hoy. Mirando el mar desde nuestra terraza. Con Miguel Ángel a mi lado, el cabello gris ahora. Pero los ojos igual de intensos. Sé que el anzuelo que hundí aquel día no pescó un pez. Sino un destino. Uno de luchas. Traiciones y redenciones. Pero sobre todo. De un amor que. Como Valencia. Resiste las tormentas y baila bajo el sol. El piso en el mercat era un sueño modesto, balcones con geranios rojos colgando como banderas de pasión. Y vistas al bullicio del mercado central donde el aroma de naranjas y especias se colaba por las ventanas abiertas. Nos mudamos en septiembre. Con Lucía emocionada por su habitación pintada de azul laguna. Y Miguel Ángel y yo. Exhaustos pero esperanzados. Desempacando cajas que olían a recuerdos. Esto es nuestro. Santi. Dijo él una noche. Mientras colgábamos un cuadro de la Albufera que yo había comprado en un mercadillo de Rusafa. Sus brazos me rodearon por la cintura. Y en ese abrazo. Sentí que por fin éramos dueños de algo sólido. Pero la solidez es ilusión en una vida como la nuestra. El primer golpe llegó sutil. Como el rumor de las olas antes de la tormenta. Elena empezó a distanciarse en las llamadas con Lucía. Alegando problemas en el trabajo. La niña notó el cambio, llegaba del colegio con dibujos arrugados. Preguntando por qué su mamá no quería hablar más. Miguel Ángel intentaba mediar. Pero sus propias inseguridades lo carcomían. Tal vez tiene razón. Tal vez soy un mal padre por arrastrarla a esto. Sus palabras me herían. Porque revivían la duda primordial, ¿éramos egoístas al insistir en nuestro amor? Yo respondía con paciencia fingida. Cocinando gazpacho frío en las tardes calurosas y llevándola a patinar por el jardín del Turia. Lucía y yo desarrollamos un ritual, los jueves. Helado de turrón en la horchatería Daniel. Donde le contaba historias de mi infancia en Alacant. De playas donde el mar parecía infinito. Tú eres mi familia extra. Me dijo una vez. Lamiendo la cuchara con ojos brillantes. Ese extra me calentaba el alma. Pero también me recordaba que siempre seríamos los otros en el rompecabezas de su vida. Pablo. Ahora padre de un bebé regordete. Se convirtió en nuestro ancla. Venía los domingos con su mujer. Carmen. Y organizábamos paellas en la terraza. Con el humo subiendo como oraciones al cielo valenciano. «Mirad esto», decía él. Alzando su copa. De la bronca a la bendición. Somos falleros del corazón. Reíamos. Pero bajo la superficie. Las grietas se ensanchaban. Miguel Ángel empezó a trabajar turnos extras. Alegando deudas pendientes de Madrid. Llegaba tarde. Con el olor a cerveza en la ropa. Y cuando le preguntaba. Respondía con besos distraídos. Solo estrés. Amor. Nada más.
La desconfianza se instaló como una niebla en la albufera. Una noche. Revisé su teléfono, un pecado que me avergüenzo de recordar, y encontré mensajes de un número guardado como colega del curro. Eran inocentes al principio, chistes sobre el jefe. Quejas del tráfico. Pero uno decía, ojalá pudiéramos vernos sin prisas. Como antes. El antes me heló la sangre. Confronté a Miguel Ángel al amanecer. Con el café quemándose en la cafetera. ¿Quién es? ¿Otro Javier? Él se derrumbó. Confesando, era un compañero del astillero. Un viudo llamado Raúl. Con quien había compartido copas después del trabajo. Solo charlas. Santi. Nada físico. Pero. Me escucha sin juzgar. La traición no era carnal. Pero dolía igual. Me estás matando con tus medias verdades. Grité. ¿Y él lloró? Pidiendo perdón como un penitente en la Semana Santa. Tengo miedo de perderte. De no ser suficiente. Hablamos hasta el agotamiento. Desnudando almas en la cocina iluminada por una bombilla desnuda. Decidimos terapia, un psicólogo en el centro. Un hombre discreto con acento andaluz que nos guiaba por el laberinto de nuestras heridas. El amor maduro es vulnerable. Decía. Aceptadlo. Lucía. Ajena al principio. Empezó a resentirlo. Sus notas en el colegio bajaron. Y un día llegó con un moratón en el brazo, un accidente en el recreo. Dijo. Pero sus ojos contaban otra historia. Elena la había recogido para un fin de semana sorpresa y... En una discusión. La niña se había caído. Me dijo que papá te quiere más a ti que a mí. Sollozó Lucía en mi regazo. Miguel Ángel estalló al oírlo. Llamando a su ex en una furia que hizo temblar las paredes. No la uses como arma. ¿Elena? ¿Es nuestra hija? La llamada escaló a gritos. Y al colgar, Miguel Ángel sufrió un ataque de pánico. El segundo desde el infarto. Lo llevé al hospital de nuevo. Conduciendo por las calles desiertas de la medianoche. Con Lucía dormida en el asiento trasero. En la sala de urgencias. Mientras le ponían calmantes. Elena llegó. No con rabia. Sino con derrota. La he cagado. Miguel. Estoy sola. Y la culpo a ella. A vosotros. Por primera vez. Hablamos como adultos, de su soledad en Madrid. De cómo el divorcio la había roto tanto como a él. No quiero la guerra. Dijo. Solo. Estabilidad para Lucía. Firmamos un nuevo acuerdo esa semana, terapia familiar. Vacaciones compartidas en Cullera. Donde el mar lavaba pecados. Elena se mudó a Valencia por trabajo. Alquilando un piso en Algirós. Y las visitas se volvieron rutinas de paz frágil. Lucía revivió. Uniéndose a un club de remo en la Albufera. Donde bogaba con chicas que la miraban con admiración. Santi. ¿Puedo contarte un secreto? Me preguntó un día en el bote. Me gusta una compañera. Se llama Marta. Sonreí. Orgulloso, el amor llega cuando menos lo esperas. ¿Pequeño? Abrázalo. Pero mi propio secreto me carcomía. En las sesiones de terapia. Confesé algo que había enterrado, mi familia en Alacant. Conservadora como las procesiones de moros y cristianos. No sabía nada de mí. Les digo que estoy bien. Soltero eterno. El terapeuta me animó a escribirles. Y lo hice, una carta larga. Temblorosa. Contándolo todo.
La respuesta llegó como un mazazo: mi madre. Con letra pulcra. Decía Hijo. Te queremos. Pero esto. Reza por guía. Mi padre ni escribió. El rechazo me hundió. Y Miguel Ángel me sostuvo en la oscuridad. Susurrando: ellos perderán. Nosotros ganaremos. El clímax inesperado irrumpió en noviembre. Durante las fallas pequeñas de la Magdalena. Habíamos planeado una cena familiar en la Masía Vieja. Ahora alquilada a unos artistas. Pero Elena canceló a último minuto con una excusa vaga. Sospechando. Miguel Ángel fue a su piso y encontró la puerta entreabierta. Dentro. El caos, papeles desparramados. Una maleta a medio hacer. Elena estaba sentada en el suelo. Rodeada de botellas vacías. Sollozando. Me voy a Barcelona. Un nuevo trabajo. Pero no puedo verlos felices sin mí. Había estado bebiendo desde el divorcio. Confesó. Y las manipulaciones eran su forma torcida de aferrarse. Miguel Ángel la abrazó. Y en ese gesto vi el perdón que yo aún le negaba. Llamamos a un centro de desintoxicación. Y Elena accedió a internarse. Lucía. Al enterarse. No lloró: la quiero. Pero necesito que esté bien. Esa madurez nos humilló. Recordándonos que los niños sanan más rápido que los adultos. La crisis nos unió de forma inesperada. Elena salió del centro en diciembre. Sobria y contrita. Y propuso algo radical: una familia extendida. Navidades juntos en la Albufera. Con paella para todos. Aceptamos. Y la noche fue mágica: luces en el lago. Villancicos valencianos cantados a coro. Lucía regalándonos dibujos de mi familia loca. Bajo las estrellas. Miguel Ángel y yo nos escabullimos al bote. Y allí. Con el agua meciendo suavemente. Hicimos el amor con la ternura de supervivientes. Eres mi destino. Santi. Murmuró. Y creí cada palabra. Pero el destino guarda giros. En enero. Raúl. El colega del curro. Reapareció. Me lo encontré en el mercado. Comprando langostinos. Y su sonrisa fue un puñetazo. Santi. ¿Verdad? Miguel habla mucho de ti. Hablamos cortésmente. Pero sus ojos decían más. Esa noche. Confronté a Miguel Ángel de nuevo. Él te quiere. ¿No? Él negó. Pero la duda se plantó. Semanas de tensión. Hasta que Raúl envió una carta: me gustas. Miguel. Pero respeto lo tuyo. Adiós. El cierre llegó en una terapia grupal. Donde Miguel Ángel leyó la carta en voz alta. Rompiéndola después. No más sombras. ¿Juró? Y lo cumplió. Empezamos un negocio juntos: tours de pesca en la Albufera para turistas LGTB. Contando historias de amor valenciano. Lucía se unió en verano. Guiando barcas con su encanto infantil. El negocio despegó como un barquito en popa. Atrayendo parejas de todo el mundo: novios de Barcelona besándose en la proa. Familias de Londres preguntando por las fallas. Miguel Ángel era el capitán nato. Con su voz ronca narrando leyendas de la Albufera, de pescadores malditos que amaban en secreto. De amores que el lago guardaba como tesoros. Yo manejaba la logística. Facturas y reservas. Pero mi verdadero rol era ancla, el que lo traía de vuelta cuando las dudas lo alejaban. Lucía. Ahora con 13 años y un aparato en los dientes que la hacía sonreír con timidez.
Era la estrella, enseñaba a atar nudos y contaba chistes en inglés aprendido de los turistas. Elena se integró sorprendentemente. Sobria desde su internamiento. Encontró trabajo en una galería de arte en el Carmen. Pintando acuarelas del Turia que vendía como churros. Venía a los tours los fines de semana. Trayendo bocadillos de embutido y charlando con los visitantes sobre la familia moderna valenciana. Su relación con Miguel Ángel era cordial. Marcada por un respeto ganado a pulso. Conmigo. Era más, una amistad nacida del fuego. Gracias por no rendirte con él. Me dijo una vez. Mientras recogíamos redes al atardecer. Yo lo hice demasiado pronto. Pablo y Carmen eran los tíos locos. Trayendo al bebé, ahora un toddler con rizos rebeldes, para que Lucía lo mimara. Las reuniones familiares se volvieron épicas, barbacoas en la playa de la Malvarrosa. Donde asábamos calcots y bebíamos sangría hasta que las estrellas salían a bailar. En esas noches. Con el mar rugiendo de fondo. Sentía que habíamos forjado algo indestructible, no un núcleo perfecto. Sino un mosaico de azulejos rotos. Bellos en su imperfección. Sin embargo, las tormentas no cesan del todo. Mi carta a Lacan quedó sin respuesta por meses. Hasta que mi hermana menor, la única aliada, llamó. Mamá está enferma. Santi. Cáncer. Quiere verte. El viaje fue un calvario, el AVE a Alicante. El autobús polvoriento a la casa familiar. Donde el olor a azahar y puchero me golpeó como un recuerdo traidor. Mi madre. Demacrada en la cama. Me miró con ojos nublados. Hijo. Lo siento. No mencionó la carta. Pero su abrazo lo dijo todo. Mi padre. Endurecido por años de silencio. Extendió la mano, bienvenido a casa. Pasé semanas allí. Cuidándola. Reconciliándome en susurros junto a la ventana. Miguel Ángel vino con Lucía. Y verlos en el patio. Comiendo granizado de limón. Rompió las barreras. ¿Eres familia?, dijo mi padre a Miguel. Torpe pero sincero. Mamá falleció en primavera. Bajo un sol alicantino que parecía llorar con nosotros. El funeral fue una procesión de luto y liberación, yo hablé en el cementerio. Contando cómo su amor me había enseñado a amar sin miedo. Regresamos a Valencia con el corazón pesado pero ligero. Y plantamos un naranjo en la terraza en su honor. El año trajo más cambios. Lucía entró en la adolescencia con drama hormonal, enamorada de Marta, su compañera de remo. Y confundida por el primer beso robado en una fiesta escolar. Santi. ¿Duele el amor así siempre?, me preguntó. Con labios hinchados de llanto. La abracé. Recordándole mis propias dudas a su edad. Miguel Ángel y yo la guiamos. Hablando de orgullo y rechazo. De cómo Valencia había celebrado el orgullo con banderas arcoíris en el ayuntamiento. Elena se unió. Compartiendo su propia historia de amores fallidos. Y juntas tejimos una red para ella. El clímax final. Inesperado y catártico. Ocurrió en las Fallas Mayores. Habíamos construido una falla para el barrio, Amores en el lago. Una escenografía de barcas entrelazadas. Figuras de amantes abrazados bajo naranjos en llamas. La reina fallera era Lucía. Con su vestido de valenciana bordado a mano. Y cuando plantamos la falla en la plaza del ayuntamiento. El gentío rugió. Pero en la crema. Cuando las llamas lamieron la madera. Un viento traicionero avivó el fuego. Y una figura se desprendió. Rodando hacia la multitud. El pánico estalló, gente gritando. Bomberos corriendo.
Miguel Ángel. Siempre el héroe. Saltó la barrera y empujó la estructura ardiente lejos de los niños. Las llamas le lamieron la pierna, quemándolo superficialmente. Pero salvó el día. Lo vi desde la distancia. El corazón en la garganta. Y corrí hacia él mientras lo llevaban en ambulancia. En el hospital. Con vendajes frescos. Me miró y río, casi nos queman el destino otra vez. Lucía. Elena y Pablo llegaron en tropel. Y en esa sala aséptica. Nos abrazamos todos. Un nudo de lágrimas y risas. Desde entonces. La vida fluyó como el Turia desbordado, generosa. Impredecible. El negocio creció. Contratamos a Raúl, ahora un amigo platónico. Casado con una mujer del barrio, como guía. Elena expuso sus pinturas en una galería de Madrid. Invitándonos a la inauguración donde bailamos sardanas hasta el alba. Lucía y Marta se declararon oficialmente. Y su primer beso familiar fue en nuestra terraza. Bajo confeti de fallas reciclado. Miguel Ángel y yo. Envejeciendo con gracia, él con canas en la barba. Yo con líneas de risa alrededor de los ojos. Remamos aún en la albufera. Ya no pescamos por supervivencia. Sino por placer, lanzar el anzuelo al agua es lanzar el pasado al olvido. Una tarde de verano. Con el sol hundiéndose como una promesa. Él se arrodilló en el bote, no con anillo. Porque el matrimonio era solo papel. Y dijo, Santiago. Has cambiado mi destino. ¿Serás mi compañero eterno? Lágrimas saladas mezcladas con el agua del lago. Respondí, sí. Miguel. Hasta que el mar se seque. Valencia nos acuna, sus calles empedradas testigos de nuestros pasos. Su mar susurrando absoluciones. Sus fiestas recordándonos que del fuego nace la luz. Hemos vivido traiciones que nos partieron. Secretos que nos unieron. Decisiones que nos definieron. Y en el final, o quizás solo un capítulo más. Encontramos la humanidad del amor, no perfecto. Sino persistente. Como el pulso de la huerta valenciana. El anzuelo se hunde aún. Pero ahora sabemos que no todo lo que capturamos es presa. A veces. Es salvación.